Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, algunos están bien, espero que otros también, cuando se vayan de este lugar, por causa de lo que Dios está haciendo, porque podemos sentir la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Señor? Y tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque Él está en este lugar y Él quiere hacer algo especial en esta tarde en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que permitirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas, que tome el control de nuestros corazones, esa gratitud, ¿verdad?, que necesitamos para seguir avanzando, así como esta pequeña daba gracias, porque a su hermanita, más allá de que dijo el Señor, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la victoria, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros, Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor por su amor, por su misericordia, por sus cuidados. Y yo quiero compartir una palabra que se encuentra en el primer libro de Corintios, en el capítulo 14, en el verso 20. Primer libro de Corintios, capítulo 14, en el verso 20, dice la palabra del Señor: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y sabe, esta palabra el Señor trajo a mi corazón por la importancia que tiene el que podamos madurar, el que podamos seguir creciendo. Como decía el pastor Diego, que la casa quede chica quiere decir que van en buena dirección, de que Dios está respaldando lo que cada uno de ustedes está haciendo. Pero tenemos que entender que siempre Dios va a tener más para nuestra vida, que Dios siempre nos quiere llevar a otro nivel, que Dios siempre nos quiere llevar a un mayor compromiso. Y sabe, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, en el verso 27, dice el Señor: porque tal es su pensamiento, tal es Él. Y sabe, esto es algo que nosotros tenemos que pensar, que tenemos que meditar, porque día a día el enemigo intenta hacernos pensar y creer en aquellas cosas que no tienen valor, en aquellas cosas que en realidad intentan apartarnos de la presencia del Señor. Claro que hace calor, es verano. Y tenemos que darle gracias a Dios que hoy podemos estar en su casa, disfrutar de su presencia. Y sabe, esto habla de que nosotros estamos anhelando cada día más de Él, que necesitamos cada día más del Señor y de su presencia, porque esto que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas va a depender de esa madurez que nosotros podamos alcanzar. Y sabe, muchas veces la edad no habla de madurez. Muchas veces el tiempo que nosotros podamos tener en la casa del Señor no habla de madurez. Madurez habla de mi compromiso con el Señor. Madurez habla de que yo estoy buscando al Señor cada día con mis palabras, a veces con nuestras limitaciones, a veces con nuestra falta de entendimiento, pero Dios que trae claridad, Dios que se revela, Dios que quiere hacer algo nuevo. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo nuevo en Florencio Varela? Y que si nosotros nos disponemos a buscar al Señor de todo corazón, Dios nos puede sorprender. No importa quién seamos nosotros, lo importante es que Dios tome el control de nuestras vidas y que podamos madurar para que esa madurez pueda traer bendición, para que esa madurez pueda traer una verdadera prosperidad, para que esa madurez pueda traer a los que están cautivos, para que esa madurez, mis queridos hermanos, pueda hacer aquellas cosas que nosotros naturalmente nunca
vamos a poder alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan gloria al Señor, porque las cosas, mis queridos hermanos grandes, empiezan pequeñas. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que haya empezado grande. Todo comienza pequeño, y aún el Señor dice, aunque tu primer estado sea pequeño, lo posterior viene a ser grande. Tenemos que creer, mis hermanos queridos, de que Dios es un Dios grande, que nos va a sorprender, que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar de sus bendiciones. Bendigo a la hermana, no importa quién es, que regaló un aire, porque esas pequeñas cosas que nosotros hacemos dan gloria al Señor y comienzan a romper con un montón de estructuras que a veces nosotros pensamos que no tenemos, que no nos alcanza, que no podemos, y tenemos que creer de que Dios, aquel que es el dueño del oro y de la plata, va a bendecirnos en gran manera, y que si nosotros empezamos el año de la mano del Señor, tenga la certeza de que vamos a terminar en victoria, viendo la gloria del Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso. ¿Cuántos se acuerdan de David? ¿Cuántos se acuerdan de aquel pequeño rey David? No fue grande, primero fue pequeño y servía al Señor. Y sabe, dice en 1 Samuel, capítulo 17, en el verso 17, no lo busque, usted conoce la historia, pero dice que un día su papá lo mandó a hacer un mandado. Le mandó que llevara al campo de batalla a sus hermanos comida y algo para beber. Y que él fue sin preguntar por qué, sin cuestionar. Y a nosotros muchas veces nos mandan a hacer un mandado y estamos como el Chavo, zapateamos y decimos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no va mi hermano? Tenemos que darle gracias al Señor cuando Dios nos pide que hagamos algo. Tenemos que darle gracias al Señor, como decía la hermana, si nos mandan a limpiar un baño. Tenemos que darle gracias al Señor por estar sirviendo a este Dios tan grande, a este Dios poderoso, a este Dios que transforma las vidas, a este Dios que sana los corazones, a este Dios que puede sanar a un enfermo de una enfermedad incurable. A ese Dios nosotros servimos y tenemos que darle gloria con nuestra vida y demostrar, mis queridos hermanos, que en nosotros hay una verdadera madurez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen al Señor en este día, Señor, quiero madurar? Señor, quiero crecer. ¿Sabe? Cuando nosotros crecemos y maduramos, comenzamos a ver esas cosas extraordinarias, sobrenaturales, que tal vez hasta ahora no hemos podido ver. Cuando nosotros decidimos creerle al Señor sin ponerle límites, lo sobrenatural de Dios comienza a pasar en nuestras vidas. Y quiero contarte algo. Creo que fue el día jueves o viernes, me robaron. Yo trabajo con mi auto y hago viajes de Didi, así que si le toco yo, acépteme el viaje. Y sabe que cuando 4:30 de la mañana, 5 de la mañana salgo para trabajar, siempre lo primero que hago es orar. Me siento en el auto mientras el auto calienta, ¿vio? Y esta vez, antes de salir, el Señor me dice, no te vayas sin orar. ¿Y yo qué hice? Me quedé en mi lugar quietito. ¿Vio como cuando a un nene le dicen algo, le dicen no? Bueno, así me quedé yo quietito, porque tenemos que ser temerosos del Señor. Porque tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre nos quiere hablar. El problema es que a veces nosotros no queremos escuchar. Y cuando el Señor me dijo, no te vayas sin orar, automáticamente me incliné en una silla y le dije, Señor, te entrego mi día, te entrego mi vida, te pido que guardes mi casa. Lo que hacemos cotidianamente cada día. Señor, te pido que tú guardes mi entrada y mi salida. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, cotidianamente, todos los días, así como te lavas la cara, así como te cepillas los dientes, así como hacemos un montón de cosas. Lo primero que tenemos que hacer es encomendar nuestro día al Señor. Y me tocó un viaje y un jovencito, me parece que era muy joven, me abrió la puerta y me manoteó el celular, me rompió el portacelular. Y por un instante, claro, lo que a uno le viene
¿no? Es decir, lo agarro de los pelos, lo meto para adentro y me lo llevo a la comisaría. Pero pensaba, digo, ese joven también necesita del Señor. Cerré mi puerta, me fui, obviamente fui a buscar un policía para llamar a mi esposa, avisar porque hoy las estafas, telefónicas, bueno, para que no se preocupe. Y yo digo, Dios guarda de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y no es madurez las horas que nosotros podamos hablar en lengua, no es madurez aquellas cosas que a veces hacemos para que otros nos vean. Madurez es escuchar la voz del Señor. Madurez es el hecho de saber de que Dios nos está intentando hablar a cada instante, diciéndonos no vayas para aquel lugar, diciéndonos no te juntes con tal persona, diciéndonos no hagas tal cosa, diciéndonos no mires aquellas cosas que nosotros sabemos que nos hacen mal, que nos conducen al pecado, que nos hacen sentir culpables, que nos apartan de la presencia del Señor. Y sabe, hace mucho tiempo leí un libro, no sé cuántos leen libros en este lugar. Le recomiendo que siempre que tenga la oportunidad, si no tiene un libro, pídale a un cristiano que le preste. Y hay un libro hermoso que por ahí conocen al autor, Mariano Senegal. Él cuenta la historia de que uno de sus amigos fue a visitar un orfanato. Y dice que en ese orfanato había muchos nenes, muchos chicos sin papás, pero en especial había un lugar donde había como 50 cunas. Y entonces dice que esta persona, el director del lugar, que lo iba mostrando cada rincón, él cuando llegó a ese lugar se detuvo, miró las cunas y le preguntó al director si los bebés que estaban en ese lugar estaban vivos. Y sabe, le preguntó esto porque en esa sala cuna no se escuchaba el grito, no se escuchaba el llanto de ni siquiera un solo bebé. ¿Y sabe lo que sucede? Que dice que cuando los bebés lloran tratando de llamar la atención, lloran cuando les duele algo. Vio que esa es la forma que tienen los bebés de comunicarse, pero dice que cuando se cansan de llorar y cuando saben que nadie los escucha, ya no lloran más. Y sabe, esto es lo que nos sucede a nosotros, porque tal vez por causa de lo que hemos vivido, hemos dejado de llorar. Hemos dejado de clamar, porque algunos decimos, no, Dios no me escucha. ¿Usted escuchó a alguien hablar así? No, Dios no escucha mi oración. Dios es fiel. Y Dios responde, pero responde a su tiempo, en el momento justo, ni antes ni después. Él responde cuando nosotros lo necesitamos. Mis hermanos, dice su palabra, aunque parezca que tarde, la respuesta del Señor para nuestra vida va a llegar. Eso que tanto estás pidiendo para la gloria del Señor, mi querido hermano, mi querida hermana, se va a dar. Pero en nosotros tiene que haber algo, que es lo que tuvo David y lo que tuvieron tantos hombres de Dios, que por causa de obedecer, y eso habla de madurez, él fue a donde lo enviaron. ¿Cuántos están yendo a donde Dios te está enviando? ¿Cuántos están haciendo lo que Dios te pide que hagas? Y hermanos, a veces lo que Dios nos pide no es lo que nosotros queremos, pero tenemos que entender que es lo mejor para nuestra vida, porque lo que hizo Dios con David fue colocarlo en un lugar donde ningún hombre jamás lo hubiera podido colocar. Decirle al que tenés al lado, Dios te va a colocar en un lugar que nadie más lo va a poder hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe? El libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y esta promesa
es para cada una de nuestras vidas. Y esta promesa es para que nosotros la podamos vivir. Lo que nosotros tenemos que ver que hoy, y no estoy hablando de gente cristiana, no estoy hablando de gente que no es cristiana, estoy hablando de jóvenes cristianos, se están volviendo al mundo. Y esto es algo que tiene que traer tristeza a nuestro corazón, porque muchas veces le ofrecemos a los jóvenes algo que no es verdadero, un evangelio que no es puro. No hablamos del pecado, no hablamos de las consecuencias del pecado, no hablamos de que si no aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador, tristemente se van a ir al infierno. Mis queridos hermanos, el Señor dijo que teníamos que volver a las sendas antiguas y que tenemos que hablar de aquello que es verdadero, aunque duele, aunque no le guste, aunque no lo entiendan. Nosotros tenemos que saber que Dios nos ha entregado un mensaje y ese mensaje se tiene que entregar tal y como Dios lo ha trazado para que nosotros podamos vivir la verdad del Evangelio, y que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, tenemos que entender que el Señor nos da más de lo que nosotros tenemos hasta ahora. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, otra advertencia de parte del Señor es: amado, no imites lo malo. Dice la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 11, dice: no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, es muy importante lo que nosotros estamos haciendo ahora. Es muy importante lo que nosotros estamos haciendo hoy, cómo nos estamos conduciendo, cómo nos estamos comportando, de qué manera estamos actuando frente a las diferentes situaciones que nos toca atravesar. Mis hermanos, tenemos la triste o la fea costumbre de imitar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queremos el celular, queremos la televisor, queremos el auto, queremos vivir una vida que no es nuestra vida, no es la vida que agrada a Dios. Y tenemos que comprender que por más que hoy nosotros no veamos algunas cosas las cuales estamos esperando, si ponemos nuestra confianza en el Señor y si tomamos la decisión de no imitar al mundo, vamos a ver la gloria del Señor en todo lo que hagamos. Vamos a ver la respuesta del Señor en esas cosas que hoy le estamos pidiendo a Dios. Mis queridos hermanos, quiero animarte, quiero alentarte de que esperes en el Señor, de que no te canses de clamar, de que no te canses de llamar, que no te canses de insistir. El Señor que es bueno, el Señor que ama traer respuesta sobre sus hijos, pero todo eso nos tiene que llevar a darle gloria. Dios no tiene ningún problema en que tengamos un auto 0 kilómetros. El problema es que mañana agarremos ese auto para irnos al mundo y nos olvidemos de que Dios es el dueño de nuestra vida, que le pertenecemos, que un día le dijimos: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Por eso tenemos que comenzar a vivir para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, el verso 10, 11, 12 y 13, dice: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Sabe? Dice: a los que recibieron, vamos, diga conmigo, a los que le recibieron y creyeron, les dio potestad de ser llamados
hijos de Dios. Y sabe, desde este lugar, muchas veces nos han dicho que somos ovejas. ¿Cuántos han escuchado eso? Y sabe, en el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que diga que somos ovejas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe lo que dice? Que somos hijos. Que ya no somos huérfanos. Vamos a decirle al que tenés al lado, ya no sos huérfano. Vamos a decirle, somos herederos del reino de los cielos. Tenemos una estadía que el Señor fue a preparar allá arriba para cada una de nuestras vidas. Por eso tenemos que entender que esa mentalidad de oveja tiene que cambiar. Que esa mentalidad, porque sabe, la oveja es torpe. Por eso que necesita un pastor que lo guíe. Somos hijos, vamos, diga, somos hijos. Ya no somos esclavos, somos herederos. Somos hijos del Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, gloria a aquel que nos salvó, mis queridos hermanos, para que podamos tener una vida de reyes, de sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? De gente que marca la diferencia. ¿Cuándo vamos a empezar a marcar la diferencia? Cuando tengamos un bastoncito y ya no podamos caminar. Gloria a Dios por los ancianos que oran, que claman, que gimen, que nos cubran. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor dice, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Entonces cuando nosotros hoy tenemos fuerza, tenemos vigor, ¿cuántos tienen fuerza todavía? Usala para servir al Señor, usala para que Dios se glorifique. Tal vez de tu familia no venga nadie, pero vos podés hacer que tu familia venga al Señor. Vos podés hacer que las cosas en tu casa cambien. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra del Señor que el Evangelio no consiste en palabras, sino que consiste en poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sirve de nada de que hablemos muy bonito. No sirve de nada que nos sepamos los 66 libros de la Biblia. No sirve de nada que tengamos mucha exégesis o mucha hermenéutica, mis queridos hermanos. Lo que sirve es que lo que Dios ha puesto en nuestras manos lo comencemos a usar ahora. Que tu oración trastorne las tinieblas, que tu oración haga que las tinieblas retrocedan, que tu oración haga que aquellos que todavía no conocen al Señor, porque si el Señor dijo que todo lugar que pise la planta de nuestros pies va a ser tierra santa, tenemos que comenzar a creer que Florencio Varela va a ser para Cristo, que mi casa va a ser para Cristo, que mis compañeros de trabajo van a ser para Cristo, que mis compañeros de escuela van a ser para Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios y le dan un fuerte aplauso? Lo hemos recibido. Hemos creído en Él. Es hora de que la gloria del Señor sea vista. No espere tener un micrófono en la mano para predicar a Cristo. Hermano, si usted tiene esa pasión y no la pierde, y esto fue lo que siempre le pedí al Señor. Yo tenía días de convertido y le decía al Señor, Señor, lo único que te pido. Y yo no sabía que David lo había dicho porque ni siquiera prácticamente conocía la Biblia. Lo único que te pido es que nunca se aparte de mí tu Santo Espíritu. Lo único que te pido es que nunca pierda el gozo, que nunca pierda la pasión, que mis hijos te sirvan, que con mi esposa podamos servirte, que donde vayamos podamos ser de bendición. Yo no sabía que todo eso decía la Biblia, pero después entendí de que el que puso ese anhelo en mi corazón fue el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque es Él el que pone el querer como el hacer, porque es Él el que nos mueve, es Él el que te inquieta. No son las ganas de hacer pipí a las 3 de la mañana, es el Señor que te despierta a
orar. No es el mosquito que te vino a molestar. Es el Señor que te está inquietando para que te puedas levantar. Porque te quiere usar. Porque ha visto tu corazón. Porque muchas veces le pedimos cosas a Dios y después nos olvidamos de lo que le pedimos. Pero queda que Dios no se olvida. ¿Cuántos dicen amén? Queda que Dios cumple. Y lo que Él prometió lo va a cumplir. Amén. Vamos, diga conmigo, ya no somos huérfanos. Somos hijos. Tenemos que comenzar a actuar como tales. Si nos meten en una multitud de gente, ¿qué cree usted que marcaríamos la diferencia? ¿Sabe? En los países de Asia no se puede predicar el Evangelio porque la religión predominante en aquel lugar es la religión musulmana. Y cuando agarran a una persona por predicar el Evangelio, ¿qué le hacen? ¿Cuántos saben qué le hacen? Pero ellos mueren gozosos de que el Señor los haya enviado. Hermanos, hay miles de misioneros argentinos. Gente que le creyó al Señor. Gente que le dijo de verdad, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor escuchó su oración y los envió. ¿Y sabe qué pasó? En una oportunidad dice que uno de los musulmanes agarró a un joven misionero que estaba predicando la palabra del Señor en una plaza. Y entonces dice que mató a uno que estaba al lado de él. Lo hizo arrodillar y con una gran espada le iba a cortar la cabeza. Y de repente dice que este musulmán empezó a temblar y le preguntaba, ¿quién eres? Y le preguntaba, ¿quién eres? Y el joven se imagina con todo el temor, más allá de que le daba gloria a Dios por morir predicando el Evangelio. El joven le dijo, soy Juan. Y el musulmán le volvió a preguntar, ¿quién eres? Porque no puedo quitarte la vida. Cuando nosotros tomamos la verdadera decisión de servir a Dios, mis queridos hermanos, no hay nada ni nadie que nos pueda tocar. No hay nada ni nadie que pueda hacernos daño. El enemigo se va a levantar, sí, es verdad, pero Dios va a pelear nuestras batallas. Dios va a traer victoria. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a usar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, dice en el segundo de Pedro, en la segunda carta de Pedro, perdón, en el capítulo 1, el verso 5 al 8, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces nosotros tenemos que entender, está bien, hoy acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y el problema de muchos cristianos es que se conforman con eso. Y le dicen al Señor, bueno Señor, yo ya te acepté, ahora vos hacé lo que resta. Y el Señor dice, no, hay que complementar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que crecer, hay que avanzar.
afecto fraternal, dominio propio, una moral. Hermanos, que Dios nos dio a todos la moral para saber lo que está bien y para saber lo que está mal. Por eso nosotros tenemos que entender de que si nosotros seguimos sumando paciencia, amor, conocimiento, la gloria del Señor se va a poder manifestar sobre cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No importa la edad que tengamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se acuerdan de aquel joven Mefiboset? ¿Cuántos se acuerdan? El que su criada lo soltó, se cayó y quedó paralítico de sus piernas. Ahora, ¿sabe? Por una cosa que le sucedió, le resguardaron la vida, pero fue a un lugar que se llamaba Lodebar. ¿Cómo se llamaba? Lodebar. Y sabe, Lodebar quiere decir lugar de incomunicación. Y es lo mismo que les pasaba a los huérfanos. Por haber pasado por algo, en este caso un abandono, muchos se olvidan de la comunión que tenemos con Dios. Y sabe, queremos llenar esa orfandad que sentimos espiritualmente con dinero, con placeres, a veces hasta con el propio ministerio, con lo que estamos haciendo, porque hacemos porque sabemos, pero no hacemos porque entendemos, no lo hacemos con amor, hermanos, y se nota cuando alguien hace algo con amor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene tu vieja y te trae el plato de comida, viste que se caen los fideos para los costados, y no comiste 2 ravioles, y tu mamá viene a comer un poquito más, te dice, se te caen los ravioles, eso lo hace por amor. Así hace Dios, hasta que sobre y abunde. Eso Dios quiere traer a nuestras vidas, esa madurez. Hermanos, no perdamos la sensibilidad, la humildad. Somos hijos del Rey, pero de un Rey bueno, de un Rey paciente, de un Rey amoroso. No hay nadie más amoroso que nuestro Dios. Es más, la palabra del Señor dice, Dios es amor. Y ese amor tiene que estar en nosotros. Tu abrazo, tu prestar un oído, tu ir a buscar a la oveja perdida, es lo que hace que otros puedan ver que hay madurez espiritual en nuestras vidas. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esa madurez que Dios quiere traer a cada uno de nuestros corazones, para que siempre podamos servirle, y en el colectivo, en el tren, en el almacén, en la carnicería, podamos hablar de un Dios de amor? ¿Cuántos dicen amén? Queremos decirle a la gente un montón de cosas que sí, Dios las puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Pero es más importante decirle que Dios los ama. Eso es madurez. Hermanos, nunca podemos perder la predicación de decirle a la gente que hay un Dios que les ama. No importa lo que hoy estén haciendo, no importa lo que hoy estén viviendo, tenemos que sacar de nuestro vocabulario, no, este no cambia más. Mire si hubiesen dicho eso de nosotros. Porque nuestra boca, mis queridos hermanos, nuestra lengua, tiene poder. Entonces empecemos a hablar de la manera correcta, como decía la hermana. Señor, gracias por las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Señor, gracias por las luchas. A mí me robaron el celular y me pude comprar otro nuevo. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. Porque si Dios permite algo, mis queridos hermanos, dice su palabra, todo obra para bien. Todo tiene que ser para la gloria del Señor. Todo tiene que ser para que el Señor se siga glorificando.
que este lugar le quede tan chiquito que se tengan que ir a un lugar que sea el doble y que vengan aquellas almas por las cuales están orando, por las cuales están clamando, por las cuales le están pidiendo al Señor que vengan los jóvenes, que puedan contagiar, que puedan ser esa llama encendida, que puedan ser ese carbón que contagia, que puedan ser de aquellos que hacen que las cosas sucedan para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decirle al que tenés al lado, tenemos que estimular nuestra fe. Al principio, ¿cómo hacíamos en la Biblia todos? A ver, los más viejitos, ¿qué hacíamos? Abríamos la Biblia y a donde nos tocaba decíamos, Dios me dio esta palabra. ¿Sí o no? ¿Cuándo hicieron así? Yo hice así al principio. Pero después cuando fui a estudiar, me enseñaron de que yo tenía que buscar la palabra según los asuntos personales que yo tenía que resolver. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y buscamos acerca del matrimonio, acerca de los padres y los hijos, acerca de las tentaciones, encontramos, ¿cuánto? ¿Cuánto encontramos en la palabra de Dios? Todo. Entonces tenemos que ser específicos. ¿Qué tenemos que ser? Específicos. ¿Cómo cuando le pedimos algo a Dios le decimos, Señor, quiero el auto ese plateado? ¿Sí o no? Y cuando tenemos que buscar algo porque nosotros estamos viviendo alguna lucha, alguna prueba, alguna tentación, tenemos que ser específicos. Porque Dios tiene la respuesta para todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tenemos que dejar de jugar a la ruleta espiritual y tenemos que comenzar a ser específicos. Eso habla de madurez. A la hora de buscar algunos temas. ¿Cuántos tienen lucha? Levántame la mano de los que tienen lucha. Entonces, que en esas luchas nosotros tenemos que saber que en la palabra del Señor se encuentra la respuesta para lo que yo puedo estar atravesando. ¿Amén? Amén. Entonces, no importa lo que cueste. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿De verdad? Le voy a veo que vengo seguido, le voy a preguntar al pastor Diego y a la pastora Claudia, porque hoy veo caras nuevas y también veo caras que no están, porque nos cuesta permanecer, y permanecer habla de madurez. Hoy nos quejamos del calor, es más, algunos estamos transpirando hasta las medias. Pero ¿cuántos saben que ayer hubo una marcha? ¿Cuántos saben que ayer hubo una marcha muy grande? La marcha del LGTB. ¿Y cuánta gente había? Poquita gente. Se quejaron del calor, se quejaban de que eran muchos, se quejaban de que alguno tenía trenza, uno era gordo, otro era... ¿Se quejaron de algo? Nosotros los cristianos, perdóneme que le diga, nos quejamos de todo. Ahora, que Dios bendiga a esas personas. ¿Sabe? Si hay algo que a la iglesia le cuesta es amar a los diferentes. Si viene tatuado, si trae 4 aros, si ya hay algo en nosotros que... Pero tenemos que entender que madurez es amar. Nosotros le estamos predicando a unas cuantas personas que tienen esta posesión espiritual, porque tenemos que entender qué es eso. No están enfermos. Tienen una atadura espiritual. Están atados por el pecado. Tal vez vengan de maldiciones generacionales en su familia, y no hay uno, hay varios. Pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros maduramos, esas cosas, para la gloria del Señor, se tienen que cortar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis queridos hermanos, tiene que haber un profundo anhelo. ¿Qué es lo que tiene que haber? Vamos, anímeme usted a mí. ¿Qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber un profundo anhelo por madurez. Y comenzamos diciendo, a través de la palabra del Señor, no sean
malos en la forma de pensar. Todo comienza acá. Le damos un lugar a un pensamiento, el enemigo construye un imperio. El ladrón, antes de cometer el hecho, lo piensa. El violador, lo mismo. Nosotros, si le damos lugar a un pensamiento, por eso dice la palabra del Señor, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos pensamientos? Todos. Si yo sé que hay un pensamiento con el cual le estoy luchando, no proviene de Dios, le tengo que pedir al Señor que lo arranque inmediatamente de mi vida. No permitas que te engañen, no permitas que se burle de ti, no permitas que te lleve de las narices para donde el enemigo quiera. Tiene que haber un profundo anhelo por conocer la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad del Señor? Entonces, que Dios nos diga por dónde tenemos que andar, que Dios nos susurre al oído cuando estemos por hacer algo mal, para que esa madurez espiritual que Dios quiere traer a nuestras vidas pueda hacer que todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, levante su mano al cielo, pueda llegar. Este es el tiempo. Esta es la hora. Este es el momento cuando yo dispongo mi corazón. Cuando yo le digo al Señor, ya no quiero seguir haciéndolo a mi manera. Ahí es cuando Dios se puede glorificar en mi vida. Así que vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Póngase de pie en la presencia del Señor.